Ya estamos de nuevo aquí. Buenas tardes a todas y a todos. Aunque no va a ser novedad en este curso, hoy tenemos un día especialmente dedicado a ese espacio liminar de encuentro y abrazo entre lo que suele denominarse cultura científica y cultura humanística. Los dos ponentes que intervienen hoy son buena muestra de cómo el conocimiento se enriquece cuando se supera el viejo dualismo ilustrado entre razón y emoción. Cuando no se ponen adjetivos a la cultura, científica, artística, y cuando se es capaz de reconocer lo que de razón y emoción hay en cada uno de los aspectos de los que se ocupan todos los saberes. En primer lugar, intervendrá Gustavo Ariel Schwartz. Gustavo es doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, escritor y, como él se autocalifica, mestizante. Actualmente es científico titular del CSIC y desarrolla su actividad investigadora en el Centro de Física de Materiales de San Sebastián, pero ha realizado además estancias de investigación en Estados Unidos y Suecia y en otros lugares de España. Es fundador y director del programa Mestizajes en el Donostia International Physics Center, cuyo propósito consiste en explorar y transitar las fronteras entre arte, ciencia, literatura y humanidades. Gustavo lidera diferentes proyectos que lidian siempre con la cuestión de la interdisciplinaridad, como pueden comprobar en la semblanza que recoge el programa. Y es precisamente este interés suyo por traspasar y difuminar fronteras entre campos de saber lo que más nos ha animado a invitarle a participar en este curso. Porque tal y como estamos pudiendo comprobar estos días, cada vez resulta más insostenible establecer estos deslindamientos disciplinares e ignorar la interferencia entre conocimientos. Gustavo mantiene un blog que lleva por nombre Arte, Literatura y Ciencia, que recomiendo, donde va dando cuenta de las reflexiones y experiencias que le salen al paso, aunque eso sí, siempre desde una perspectiva de fusión entre ciencia y humanidades, si fuera posible separar estos dos conceptos. De esa relación supongo que nos hablará hoy en la conferencia que titula Las ciencias y las humanidades en la cultura contemporánea. Muchas gracias, Gustavo, por aceptar nuestra invitación y estamos deseosos de atender y escuchar tu intervención. Cuando quieras, te paso la palabra y puedes comenzar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y muchísimas gracias, Imanol, Mercedes y a toda la gente del Museo de Navarra por haberme invitado a participar de este curso. Es para mí un verdadero placer y un privilegio poder estar hoy aquí compartiendo con todos vosotros estas reflexiones acerca de la cultura contemporánea. Haciéndome un poco eco del lema que planteaba Imanol en la apertura del curso, un poco entre lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer, os propongo hacer un recorrido histórico acerca de cuáles han sido las relaciones entre las ciencias y las humanidades y cuáles me parece que deberían ser esas relaciones en este contexto nuestro de cultura contemporánea para poder abordar de manera un poco más exitosa los problemas complejos a los que nos enfrentamos actualmente y a los que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas. Podríamos decir que hasta Galileo, todos los grandes intelectuales eran de alguna manera pensadores universales, ¿no? Podemos pensar en un ejemplo icónico como, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo era una persona que no se preocupaba por si estaba haciendo arte, ciencia, ingeniería, escultura o alguna otra actividad. Leonardo era una persona que estaba absolutamente convencida que un conocimiento profundo de la anatomía podía permitirle mejorar sus habilidades en la pintura, o que el dominio del claroscuro le permitía comprender mejor problemas de ingeniería o estudiar la naturaleza, o que, por ejemplo, estudiar las características de la luz, de la reflexión, le podían ayudar a mejorar la pintura. Lo que estamos diciendo es que hasta esa época, hasta ese momento, de alguna manera, los grandes pensadores no compartimentaban, por lo menos no lo compartimentaban tanto el conocimiento, ¿no? Ya a partir de Galileo la cosa cambia. Digamos que, no, digo a partir de Galileo para situarnos en una época, no es exclusivamente a partir de los trabajos de Galileo, porque también estaban por allí Descartes, Francis Bacon y muchos otros,
pero es sí a partir de esa época que se introducen una serie de elementos que van a producir una brecha importante entre las ciencias y las humanidades. Uno de los elementos que introduce Galileo en el ámbito científico es la elección del lenguaje matemático. Y digo elección porque es así, Galileo elige utilizar el lenguaje matemático como lenguaje para la ciencia, porque recordemos que Galileo estaba convencido de que como él mismo le llamaba, el gran libro de la naturaleza, estaba escrito en lenguaje matemático y que solamente la matemática permitía el acceso a formas, vamos a llamarle, lo que él le llamaba formas verdaderas de conocimiento, ¿no? Digamos que la propuesta de Galileo no ha sido del todo errónea, digamos que esa introducción del lenguaje matemático como lenguaje de la ciencia nos ha permitido llegar hasta aquí, nos ha permitido conocer una parte importante de la realidad y realmente hemos generado una cantidad importante de conocimiento, pero ese lenguaje matemático también tiene una contracara, que es que todo lo que no podemos expresar en lenguaje matemático quedaba automáticamente fuera del ámbito científico, perdía interés para la ciencia, ¿no? Volviendo a la época de Galileo, por ejemplo, el movimiento de los cuerpos celestes era se podía describir fácilmente en términos matemáticos y por lo tanto era un tema de genuino interés para el ámbito científico, pero había muchos otros fenómenos o conceptos o temas de interés que no podían ser expresables en lenguaje matemático. Por ejemplo, el comportamiento humano, el funcionamiento de la mente, la memoria, la conciencia, las emociones, la percepción, la psiquis en general, no podían ser abordados desde el punto de vista matemático y por lo tanto quedaban automáticamente fuera del interés científico. Entonces, esto va a producir un quiebre importante en cuanto a los temas de estudio, en cuanto a los fenómenos que pueden ser abordados desde las ciencias o desde las humanidades. Otro de los elementos que se introduce también en aquella época, y uno de esos elementos también lo introduce el propio Galileo, es la introducción en el ámbito científico de los instrumentos, ¿no? En particular, en aquella época se introducen el telescopio y el microscopio, que nos van a abrir una ventana a un universo absolutamente más rico, mucho más amplio de lo que podíamos habernos imaginado hasta ese momento, y va a abrir dos ventanas a nuevos mundos, ¿no? Una ventana al macrocosmos, a las galaxias, a las estrellas, a los cúmulos, a una serie de cosas que es imposible ver con el ojo desnudo, y también nos va a abrir un mundo al microcosmos, ¿no? Primero a un microcosmos más de microorganismos biológicos, y luego profundizando más y más a la estructura de la materia, las moléculas, los átomos, los constituyentes elementales, y así hasta llegar hoy en día al bosón de Higgs, que también quedan completamente fuera de la escala humana. Entonces, esta introducción de los instrumentos en el ámbito científico también produce una brecha en cuanto a los temas que pueden ser abordados desde las ciencias o desde las humanidades. ¿Cuál es el punto importante aquí? El punto importante es que aunque, digamos, intelectuales del ámbito de las humanidades tuviesen un telescopio, eso no es ninguna garantía de que puedan acceder a lo que es posible observar a través de un telescopio, porque esa observación requiere una mirada entrenada que solo la tienen las personas que pertenecen al ámbito científico. Lo mismo ocurre al revés, porque un científico tenga un lápiz no se convierte automáticamente en un escritor, o porque un científico tenga un violín no se convierte automáticamente en un gran concertista. Esos instrumentos requieren de una mirada educada y formada. De esta manera, digamos que hay una cantidad de temas de estudio, de objetos de interés, de fenómenos, que van a quedar, digamos, como de interés exclusivo del ámbito de la ciencia o de interés exclusivo del ámbito de las humanidades. Y esto va a seguir así a lo largo de todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII. Recordemos que el siglo XVIII
es un poco el apogeo de la ciencia newtoniana, de ese marco mecanicista y determinista, y fundamentalmente reforzado por Laplace y los laplacianos, que estaban convencidos de que podían explicar todo el universo a partir de un conjunto de ecuaciones y a partir de conocer las velocidades y las posiciones iniciales de las partículas. Recién a partir de mediados del siglo XIX se va a abrir se va a ver una pequeña luz al final del túnel y va a suponer una especie de punto de inflexión para las relaciones entre las ciencias y las humanidades. Por un lado, surgen escritores y artistas con una gran admiración por el conocimiento científico, al contrario de lo que había ocurrido durante las primeras décadas del romanticismo, y que de manera deliberada incorporan en sus obras elementos provenientes del ámbito científico. Y por otro lado, desde el ámbito científico, los problemas que interesan a la ciencia vuelven de alguna manera poco a poco a centrarse nuevamente en la escala humana. Ya no es solamente el macrocosmos o el microcosmos, sino que empiezan a aparecer otros problemas que interesan a la ciencia. Aparece en aquella época la biología, la medicina experimental, la teoría de la evolución, la genética, la antropología, el psicoanálisis, etc. Entonces, de alguna manera, empieza a haber una convergencia temática. Hay ciertos temas que son aquellos temas que pertenecen a lo que podríamos denominar la condición humana, ¿no? Que tienen que ver con el comportamiento humano, con el funcionamiento de nuestro cuerpo a nivel biológico, a nivel neurológico, cómo funciona la mente, y una serie de temas que tienen que ver o que están relacionados de alguna manera con la condición humana. Podríamos decir que las ciencias comenzaban en aquella época, recordemos que estamos a mediados del siglo XIX, comenzaban de alguna manera a aventurarse en lo que desde las ciencias se veía como los terrenos pantanosos de la condición humana, por los que hasta entonces solamente se habían atrevido a incursionar la literatura y el arte. Pero el verdadero cambio de paradigma va a venir, se va a producir a partir de mediados del siglo XX, mediados del siglo pasado, con el surgimiento de las ciencias de la complejidad, ¿no? Básicamente, teorías del caos, teorías de la complejidad, el enfoque sistémico, y más tarde las redes complejas, las redes neuronales y hacia finales del siglo XX los Big Data. Podríamos decir que si bien el método y el lenguaje de las ciencias y de las humanidades siguen siendo hoy día diferentes, siguen siéndolo y van a seguir siéndolo, los objetos de estudio o las materias de estudio o los fenómenos que interesan estudiar a las ciencias y a las humanidades comienzan a converger, y lo más interesante es que comienzan a converger en aquellos fenómenos que son suficientemente complejos como para requerir esa mirada transdisciplinar, ¿no? Por supuesto que las humanidades siguen dedicándose también a problemas propios, intrínsecos, y lo mismo ocurre con las ciencias, ¿no? Mencionábamos recién el bosón de Higgs. Es difícil pensar que puede ser de interés para las humanidades, o por ejemplo, no sé, el Big Bang o la teoría de cuerdas difícilmente puede ser interesante para el ámbito de humanidades, pero sí que hay una serie de temas que, insisto, son temas que orbitan alrededor de la condición humana, que vuelven a ser de interés común para las ciencias y para las humanidades. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que cuando las ciencias y las humanidades abordan los mismos problemas, en general las semejanzas superan a las diferencias, ¿no? Son mucho más importantes que las diferencias. Y además, lo interesante es que las diferencias, estas diferencias de lenguaje o estas diferencias metodológicas que comentábamos hace un momento, pueden ser en realidad una ventaja, ¿no? Una ventaja epistemológica, una ventaja al abordar este tipo de problemática compleja. Entonces, este es un poco
el recorrido que nos lleva de Galileo hasta hoy en cuanto a las relaciones entre ciencias y humanidades, y me gustaría poneros dos ejemplos para concretar un poco más esta idea y ver cómo cuando las ciencias y las humanidades convergen para enfocar, para reflexionar acerca de los mismos problemas, muchas veces llegan por vías diferentes a las mismas conclusiones y muchas veces se produce esa sinergia necesaria para abordar problemas realmente complejos. Entonces, el primer ejemplo del que quiero hablaros hoy tiene que ver con la memoria, ¿no? Con el funcionamiento de la memoria. La memoria es uno de esos temas que son realmente complejos, ¿no? Y que requieren, por lo tanto, de ese abordaje transdisciplinar, ¿no? Requieren esa mirada, ese multiperspectivismo, llamémoslo. La memoria es también un problema que en la época de Galileo, e incluso en los siglos posteriores, era absolutamente impensable de abordar desde el ámbito científico. Era absolutamente impensable pensar que la memoria podría ser abordada desde una perspectiva matemática, ¿no? Y ya más recientemente, a partir de, primero con la psicología, luego con la neurología y finalmente con las neurociencias, eso comienza a ser una realidad cada vez más concreta. Como en la época de Galileo y en los siglos posteriores la memoria no podía ser abordada en términos matemáticos, quedaba absolutamente o automáticamente excluida del ámbito científico o del interés científico. Y por lo tanto, durante los últimos siglos, las humanidades se han encargado de reflexionar acerca de la memoria y de hecho yo diría que es la literatura quien más se ha encargado, o con más énfasis, con más ahínco, se ha encargado de reflexionar acerca de la memoria. Se me ocurren algunos escritores y algunos libros muy conocidos, por ejemplo, la famosa escena de la Magdalena de Proust en Busca del tiempo perdido, ¿no? O hay un texto maravilloso de Julio Cortázar en La vuelta al día en 80 mundos que reflexiona acerca de cómo funciona la memoria y sobre todo acerca de cómo funciona la recuperación de recuerdos, que os recomiendo leer. Y el texto en el que nos vamos a centrar hoy, del que quiero hablaros hoy, es un texto de Jorge Luis Borges. Supongo que si hablamos de Borges y de la memoria, ya muchos de vosotros sabéis de qué estamos hablando. Y sí, efectivamente vamos a hablar de Funes el Memorioso. Borges publica la historia de Funes el Memorioso, una historia fantástica, hacia principios de los años 40 del siglo pasado, ¿no? La historia narra la perturbadora historia de un peón de Fraiventos. Fraiventos es una localidad en Uruguay. Este peón se llamaba Ireneo Funes y a los 19 años Funes se cae, tiene un accidente con un caballo, se cae del caballo, se da un golpe en la cabeza, queda inconsciente y cuando recupera la conciencia resulta que tiene una memoria absolutamente extraordinaria y es capaz de recordar todo, pero absolutamente todo, todo el tiempo, ¿no? Y voy a leeros muy poquito, unos pequeños extractos del cuento de Borges, ¿no? Borges dice: Funes era capaz de recordar con nitidez cada uva en una parra o conjeturar cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Concebía su memoria como un vaciadero de basuras. Irineo Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Y esto es extraordinario porque no solo tenía una memoria absoluta, sino que además era capaz de recordar el suceso y era capaz de recordar todas las veces que había recordado aquel suceso. Entonces, de esta manera, Borges, ya en los años 40 del siglo pasado, intuye esta distinción entre la memoria, concebida como una especie de archivador más o menos fiable, y la memoria como un ejercicio de recreación o de simulacro, ¿no? ¿Qué significa el recuerdo? Porque en realidad lo que ocurre es que nunca recordamos el suceso tal cual sucedió. Digamos, el acto de recordar siempre implica una reconstrucción del suceso, ¿no? Recordar es ficcionalizar ese suceso que
que nos pudo haber ocurrido o aquello que nos pudieron haber contado, pero nunca se recuerda el suceso tal cual ocurrió. Bueno, hasta aquí se trata de una historia de ficción, de un escritor que aprovechaba la ficción para hacer filosofía también, y hasta aquí no tiene nada interesante. ¿Cuál es la relación con las ciencias? Bueno, lo que ocurre, lo más interesante de toda esta historia, es que en la misma época en que Borges publica su relato fantástico de Funes el Memorioso, había un neurólogo ruso que estaba estudiando un caso muy parecido en Rusia, un caso tan parecido que casi que podríamos decir que se trataba del primo ruso de Funes, ¿no? Este primo ruso de Funes, que era un paciente real de carne y hueso, se llamaba Salomón Chereshevsky, y Luria, el neurólogo, lo estuvo estudiando durante más de 20 años, y aparecen una serie de semejanzas sorprendentes entre Irineo Funes, el personaje de ficción, y Salomón Chereshevsky, el paciente del neurólogo ruso. De hecho, tan asombrosas son las similitudes que cuando Luria publica sus resultados a principios de la década del 60, en un libro que os recomiendo leer que se titula Pequeño libro de una gran memoria, es un libro muy, muy interesante, y ya en el prólogo de ese libro, Luria menciona el cuento de Borges. Pero la realidad es que hasta ese momento Luria no conocía el texto de Borges y Borges no conocía la investigación que estaba llevando a cabo Luria. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Luria comienza a estudiar a Chereshevsky y el primer día, cuando tiene la primera entrevista con él, le da a Salomón una hoja llena de números para ver hasta dónde era capaz de recordar. Salomón mira la hoja, se la devuelve a Luria, Luria la guarda o la pone boca abajo en el escritorio, y Chereshevsky es capaz de repetir todos los números que había en esa hoja sin un solo error. Hasta ahí, bueno, una persona con una gran memoria. Luria vuelve a preguntarle al día siguiente acerca de esa hoja sin volver a mostrársela, y Salomón es capaz de repetir nuevamente todos los números, y lo mismo ocurre a la semana siguiente, y lo mismo ocurre 20 años después, porque Luria sigue estudiando a este paciente durante 20 años, vuelve a preguntarle por los números que había en aquella hoja que solo había visto una vez 20 años antes y que no había sido advertido de que iba a ser preguntado acerca de ella 20 años después. De hecho, Luria muestra su frustración por sentirse incapaz de encontrar los límites a la memoria de Salomón Chereshevsky. Parecía no haber límites a esa memoria, que es un poco lo mismo que cuenta Borges en su cuento fantástico. Pero lo interesante de todo esto es cuál es la relación entre la memoria, la abstracción y la capacidad de pensar, porque a priori todos envidiaríamos un poco esa memoria, tanto la de Funes como la de Salomón Chereshevsky. Más de uno de nosotros quisiera tener esa memoria, pero en realidad tiene una contracara bastante triste, digamos, llamémoslo así, porque Borges lo pone muy claro en el cuento de Funes, cuando dice que Funes veía al mismo perro de frente, de perfil y de atrás, y para él eran tres perros diferentes, a pesar de ser el mismo perro. O sea, Funes era incapaz de abstraer el concepto de perro. Él veía un perro en distintas posiciones y eran distintos perros, aunque él supiera que era el mismo, pero no era capaz de abstraer. Y lo mismo le pasaba a Chereshevsky. ¿Por qué ocurre esto? Porque una memoria absoluta, de alguna manera, dificulta nuestra capacidad para abstraer o para generar categorías. Si somos capaces de ver objetos diferentes sin apreciar las similitudes y sin olvidarnos de las diferencias, somos incapaces de establecer categorías, ¿no? Y ese era el problema que tenían ambos, tanto Funes, el personaje de ficción, como Salomón Chereshevsky, el paciente de Luria. Ambos eran, a pesar de esa memoria extraordinaria, eran muy poco inteligentes y eran incapaces de generar abstracciones, de definir categorías, y por lo tanto tenían bastante limitada su capacidad de pensar, ¿no? Entonces,
es muy interesante cómo Luria desde la neurología y Borges desde la ficción arriban, cuando reflexionan acerca de memoria, arriban ambos a las mismas conclusiones. Y esto es así porque, en definitiva, cualquier interrogación suficientemente profunda, cualquier interrogación literaria o artística suficientemente profunda, es indistinguible de la interrogación científica. El segundo ejemplo del que quiero hablaros hoy también tiene que ver con literatura y con ciencia, y vamos a ver si es posible, a partir de la literatura y usando ecuaciones matemáticas, comprender un poco más cómo funciona la conciencia, o por lo menos cómo funciona el flujo de conciencia. Esto de comprender la literatura a partir de la matemática, o esto de tratar de analizar una novela con ecuaciones, parece un poco loco. Yo diría, hace unas décadas me hubieran enviado a la hoguera por decir estas cosas. Hoy no, o por lo menos tengo la seguridad de estar detrás de esta cámara y que no sepan dónde estoy, pero digamos que es posible estudiar, o por lo menos estudiar o analizar determinados aspectos de la literatura utilizando ecuaciones. Vamos a comenzar diciendo que en el lenguaje oral conviene utilizar oraciones cortas porque se considera más eficiente en cuanto a la comunicación. Ya habrán visto que no es mi caso, pero sí que es recomendable hacerlo, digamos, ¿no? Ahora bien, un texto literario escrito exclusivamente con oraciones cortas sonaría monótono, aburrido, con poco vuelo intelectual y literario. Probablemente se parecería más al manual de una aspiradora que a un texto literario, ¿no? Pero por otra parte, un texto literario compuesto exclusivamente de oraciones largas, más elaboradas, más complejas, más ricas, tal vez sería más interesante, pero también requeriría un esfuerzo considerable para su comprensión, y por lo tanto también sería ineficiente desde el punto de vista de la comunicación. Daría la impresión de que la combinación ideal es una especie de alternancia entre oraciones cortas y oraciones largas, ¿no? Hasta aquí, ninguna novedad. Esto más o menos lo sabemos en cualquier novela que leamos. Vamos a observar que hay una especie de alternancia entre oraciones cortas y oraciones largas. La pregunta es, ¿qué alternancia? ¿Cómo deberían alternarse esas oraciones cortas y largas? ¿Hay algún patrón que garantice un cierto placer estético, un cierto placer literario? Bueno, esta es la pregunta que se han formulado un grupo de físicos polacos, físicos nucleares polacos, y hago hincapié en lo de físicos nucleares, porque pensar que físicos nucleares pueden utilizar un formalismo matemático para estudiar obras de la literatura universal, hace 20 o 30 años ha sonado también bastante raro. Y este es un trabajo nuevo, es un trabajo publicado en 2017, esto de lo que os estoy hablando ahora. Lo que hicieron estos físicos nucleares polacos fue tomar las 100 obras más emblemáticas de la literatura occidental y analizar precisamente esto que estábamos comentando, ¿no? Analizar la distribución de la longitud de las oraciones en cada una de estas obras literarias. En principio el trabajo es bastante fácil, bastante trivial, ¿no? Lo que hay que hacer es coger el primer libro, ver, la primera oración tiene 5 palabras, la segunda oración tiene 7 palabras, la tercera oración tiene 11, la cuarta oración tiene 3, y así sucesivamente. Esto, que es terriblemente tedioso y aburrido de hacer para una persona, es tremendamente fácil para un ordenador. Entonces, basta con tener los libros en formato digital y un algoritmo bastante sencillo para poder analizar, extraer de estos textos la distribución de las longitudes de las oraciones, y esto fue efectivamente lo que hizo este grupo de físicos, ¿no? Entonces, lo que han encontrado es que efectivamente
existe un punto óptimo desde el punto de vista literario, desde el punto de vista del placer estético, en esa alternancia entre oraciones cortas y oraciones largas. Estos físicos encontraron un patrón y resulta que para los textos literarios esa alternancia de oraciones cortas y largas sigue un patrón fractal muy similar al que ya se había identificado anteriormente en composiciones musicales y también muy similar al ritmo de las ondas cerebrales. Entonces, lo que estos estudios nos están diciendo es que en la literatura hay un ritmo y que de alguna manera la longitud de esas oraciones modula ese ritmo y condiciona de alguna manera el placer estético de la lectura. Lo interesante de todo esto es que disponemos ahora de una nueva herramienta matemática que nos permite medir la complejidad de un texto literario, o por lo menos, vamos a ser más modestos, nos permite medir un aspecto de la complejidad de un texto literario, ¿no? Curiosamente, lo que estos físicos encontraron es que los textos literarios que presentan una mayor complejidad desde el punto de vista fractal son aquellos que tienen una fuerte presencia de monólogo interior. Y recordemos que el monólogo interior es la manifestación literaria del flujo de conciencia, ¿no? De esta manera, autores como Julio Cortázar, Virginia Woolf o James Joyce alcanzan en sus novelas cumbres de perfección, tanto estética como matemática, ¿no? Me parece importante señalar aquí que este análisis matemático permite visualizar ciertas características que de otra manera serían muy difíciles de ver, pero que no reemplazan el análisis literario, simplemente lo complementan, ¿no? Ni siquiera explican qué es lo que ocurre a nivel literario o cuál es la relación con el proceso de creación literaria. Esa explicación tendrá que venir luego por otro lado, tendrá que venir por la crítica literaria, por la teoría de la literatura, por la historia de la literatura, por la psicología, tendrá que venir por otro lado, pero esta herramienta matemática permite identificar nuevas características en los textos literarios que hasta este momento no conocíamos, o por lo menos que no podíamos cuantificar concretamente, ¿no? A mí me gusta parafrasear a Paul Klee y decir que el análisis matemático no reproduce lo visible, sino que vuelve visible, ¿no? La matemática permite ver. Me gustaría concluir señalando que las ciencias y las humanidades siempre han estado unidas, más allá de que la modernidad se empecinara en separar las disciplinas. Consciente o inconscientemente, los científicos siempre se han apoyado en criterios estéticos a la hora de analizar sus resultados o a la hora de elaborar sus teorías. Y los grandes artistas y escritores siempre han estado muy interesados en los más recientes descubrimientos científicos. Desde mi perspectiva, la única manera de comprender la cultura contemporánea es desmontando los tabiques que compartimentan el conocimiento en disciplinas y practicando un entendimiento más holístico que nos permita comprender una realidad mucho más compleja y mucho más rica de lo que hasta ahora podíamos pensar que era. Voy a parar aquí, prefiero dejar un tiempo más para preguntas y para comentarios, y bueno, os vuelvo a agradecer la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. No sé si hay preguntas, si no, ya sabéis que algunos estamos siempre dispuestos a intervenir. En el chat, de momento, y ahora mismo llega una. La reproduzco. ¿Considera, te preguntan, que la universidad actual da demasiada importancia a la ciencia en detrimento de las humanidades? Te pregunto la universidad. Sí,
creo que no solo la universidad, ¿no? También la enseñanza a casi todos los niveles, ¿no? Yo creo que tiene que ver, bueno, un poco con lo que estuvimos hablando todos estos días de, bueno, la charla de ayer sobre neoliberalismo y tal. Yo creo que se está dando una importancia excesiva a todo aquello que puede generar un beneficio inmediato, ¿no? O por lo menos pronto. Yo creo que hay temas, por ejemplo, toda esta discusión que hubo recientemente acerca de si quitar o no la filosofía de la enseñanza secundaria, que a mí me parece, quitarla me parece un error. La filosofía no es algo que produzca un beneficio a corto plazo, pero sí que es algo que va a dar un sustento sólido al conocimiento a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido es imprescindible mantenerlo. Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico donde el cortoplacismo está teniendo una prioridad un poco desproporcionada. Y creo que estamos descuidando ese crecimiento no solo intelectual, sino también como sociedad, como colectivo, a mediano y largo plazo, y que eso, si no lo cambiamos pronto, nos va a pasar factura. Sí, bueno, de momento no hay ninguna intervención. Ahora, ya entra otra. Dicen, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Creo que es una frase tuya. ¿Cómo nos puedes ampliar la idea? Es una frase que la acabo de poner en el blog, no, creo que esta semana o la semana pasada. Eh, a ver, era un poco más largo, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Lo que yo hacía en ese post era contraponer los objetos a los relatos, ¿no? Esta idea de que existen objetos, de que existen relatos, y que en realidad hay muchos objetos que están necesariamente, todo lo que consideramos objetos complejos, empezando por nosotros mismos. Nosotros somos objetos en el sentido de que somos algo material, pero al mismo tiempo estamos soportados por un relato, ¿no? O hemos estado soportados por muchos relatos, ¿no? Relatos místicos, relatos religiosos, relatos científicos, filosóficos, o sea, qué es lo que somos, siempre está sostenido por un relato, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? Que contraponer lo que el enfoque, llamémosle más materialista, a un enfoque más sistémico que tiene que ver con un, cómo un objeto o un fenómeno se relaciona con los objetos o los fenómenos que tiene alrededor. Entonces yo lo que quería contraponer era el enfoque materialista al enfoque sistémico. Esa era un poco la idea. Yo, Gustavo, quería hacer una pregunta. Me ha llamado mucho la atención la investigación de los físicos nucleares polacos. ¿Por qué iniciaron esa investigación? ¿Para qué? Porque me imagino que cuando inician un programa así es un objetivo, hay una hipótesis o hay algo. ¿Por qué lo hicieron? Yo supongo que a ver, no los conozco personalmente, no pude hablar con ellos, no sé cuál es la verdadera motivación, pero si lo pienso en mí, creo que es simple curiosidad, ¿no? Y que en definitiva es por lo que los científicos hacemos las cosas. Bueno, los científicos, creo que todos los que estamos en el ámbito de la investigación investigamos porque somos curiosos. Después, bueno, hay que escribir proyectos y hay que justificarlo, pero en el fondo siempre hay una curiosidad, ¿no? Realmente no, a ver, no te puedo responder con certeza porque no conozco la historia de este grupo, pero prefiero pensar que hay una curiosidad ahí, que alguien le picó el bichito de la curiosidad literaria y que pusieron a hacer eso. Sí, yo voy a... Creo que no hay ninguna. Decías al final que la única manera de comprender la cultura contemporánea es quebrar esta distancia o diferencia entre disciplinas, ¿no? Pero me da la sensación, voy a hacer un poquito de ser polémico aquí, me da la sensación de que las ciencias parten de una posición de ventaja en nuestro imaginario con respecto a las humanidades en general. La acabas de citar el caso de la presencia en los planes de estudios, cuando realmente el relato científico también es un relato, en ese sentido, sobre la propia realidad. Pero esa idea de que
que construyó la ciencia sobre sí misma, de que su historia, de que su relato tenía un punto de objetividad con respecto a la realidad, de que era la realidad la que hablaba, ¿no? Dicho en términos rortianos, más que nosotros hablamos sobre esa realidad o la hacemos hablar de una determinada manera, es quizás lo que creo, me da la sensación de que le hace partir de un punto de inicio, de partida, en este quebrar las distancias aventajado. De hecho, existen también movimientos desde las artes que tratan de encontrar los aspectos estéticos que hay detrás de las investigaciones científicas, pero generalmente no tienen tanto predicamento ni son tan reconocidos, ¿no? Y es curioso porque hablabas de Galileo y recuerdo que algo que me impresionó mucho, Matila Gellica cuenta, no sé si es cierta la anécdota, que Galileo se negaba a aceptar las órbitas elípticas de los planetas porque rompían con su idea de esfericidad y que, por tanto, rompían con la idea de la perfección y que cómo Dios podía crear algo imperfecto en la naturaleza. Es decir, había un prejuicio estético y religioso, en aquel caso, que estaba negando la propia evidencia científica que le estaban dando sus propios instrumentos de observación. Es decir, que hay un elemento que caracteriza de alguna forma el pensamiento científico o la construcción del relato científico que debe mucho a cuestiones que vienen de otro ámbito, pero que no sé si son suficientemente reconocidas, como sí pueden ser en el caso contrario. Muchas veces me he preguntado qué habría sido de nosotros si Descartes, en lugar de decir pienso, luego existo, hubiera dicho siento, luego existo. A ver, hay varias partes de tu pregunta. En cuanto a la posición de privilegio de la ciencia, yo creo que tiene que ver no tanto con una cuestión epistemológica, sino con una cuestión más bien práctica. La ciencia produce resultados prácticos que permiten obtener beneficios concretos y que en un cierto contexto de producción, por ejemplo, en un cierto contexto económico, eso interesa mucho más que cualquier otra forma de conocimiento que no produce tantos beneficios, llamémosle así. Entonces yo creo que la ventaja que tiene hoy por hoy la ciencia respecto de otras formas de conocimiento pasa por ahí. Mira, siempre recuerdo, me han hecho varias veces esta pregunta y siempre recuerdo o traigo a colación, hay una escena en la obra de Bertolt Brecht de Galileo, donde Galileo, pobre, ganaba una miseria de sueldo y él pide un aumento y entonces lo va a ver un obispo y le dice, ay Galileo, es que usted se dedica a las matemáticas y a estas cosas que no tienen ningún beneficio en un futuro. Si usted se dedicara a la religión o algo más productivo, podríamos aumentarle eso. Entonces, cada época tuvo digamos, en cada época había un ámbito del conocimiento que tenía prioridad sobre los otros, ¿no? En otra época fue la religión y en esta época, en estos últimos siglos, ha sido la ciencia, pero que tiene que ver, está muy relacionado con las formas productivas, con el contexto social y económico, y bueno, y cada época está caracterizada por un ámbito del conocimiento que tiene prevalencia sobre los demás, ¿no? Yo creo que esa podría ser un poco la explicación. Y respecto de la segunda parte que me preguntabas, de las influencias recíprocas del arte o de las cuestiones estéticas en la ciencia y viceversa, sí que existen, hay mucha documentación al respecto, y es cierto que no son tan conocidas porque los científicos hasta hace poco, hasta hace algunas décadas, de alguna manera ocultaban esas influencias estéticas porque las consideraban como poco objetivas para justificar su trabajo. Hoy por hoy eso está cambiando. Y hay una anécdota que yo cito en un libro sobre creatividad, que es sobre un matemático, Newman, que era compañero de, creo que es Nash, el premio Nobel de Economía, ¿no? Me parece, no me acuerdo el nombre ahora, pero ellos eran compañeros en el MIT y Newman estaba trabado con un problema de matemática que no lo podía resolver y él sueña que le cuenta este problema a su amigo Nash en un sueño. Nash le da la solución y Newman se despierta y convierte esa solución onírica en una solución real
y publica un artículo donde en el artículo le agradece a Nash, ¿no? Y Nash dice, pero si fue su sueño, yo no tenía nada que ver, ¿no? Pero de alguna manera empiezan a reconocerlo, ¿no? Estas personalidades importantes en el ámbito científico empiezan a reconocer la influencia de la estética, empiezan a reconocer la influencia de los sueños en la generación de nuevas ideas o en la generación de conocimiento, ¿no? Yo creo que eso está cambiando gradualmente y sí creo que hay una cierta apertura en ese sentido. Muy bien, gracias. Hay un par de intervenciones más, te las leo. La primera dice, en el estudio matemático literario que nos ha comentado, ¿entra la poesía? Y la segunda es, la cadencia de las frases en un texto puede ser un factor para el desarrollo de la escritura de los autómatas. Supongo que es una pregunta, aunque no tiene... No, en el estudio de los físicos polacos, no, solamente entraban novelas, estaba la Biblia, recuerdo, estaba la Biblia y había novelas, estaba el Ulises de Joyce, estaba Rayuela de Cortázar y había muchas otras. Eran, digamos, 100 obras icónicas de la literatura occidental, pero que eran fundamentalmente novelas y fundamentalmente porque se necesita un corpus importante, un texto suficientemente largo para que haya una cantidad suficientemente importante de oraciones y esta distribución estadísticamente contenga menos errores, ¿no? Es difícil estudiar un texto corto a partir de estas herramientas matemáticas. Sí que se estudia la poesía, pero con otras herramientas, ¿no? No con esta, porque si estudiamos un texto corto tendríamos un error estadístico importante. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, a ver, esto sí se puede utilizar para que los autómatas generen textos que sean estéticamente más ricos, más interesantes, pero recordemos que es un elemento de la estructura de una novela, ¿tá? Obviamente que simplemente con poner oraciones cortas y largas siguiendo este patrón fractal y sin ningún sentido, quedaría un horror de texto, ¿no? Recordemos que es un elemento que caracteriza una parte de la estructura de un texto literario. Es solamente eso. Con los temas de inteligencia artificial se han reproducido cuadros de grandes maestros y la pregunta es si ese tipo de análisis matemático serviría también para que a través de la inteligencia artificial se hicieran obras literarias originales y con valor literario, pero creo que me has contestado ya, más o menos. Sí. A ver, es lo que decía antes, pero así como está este estudio, hay muchos otros estudios que permiten que inteligencias artificiales generen textos con una cierta calidad literaria a partir de la combinación de una serie de herramientas matemáticas. Esta que presenté hoy es una de ellas, ¿no? Pero combinando muchas herramientas matemáticas es posible generar textos literarios de cierta calidad. Y bueno, ciertamente que se ha producido una mejora realmente sorprendente en los últimos años. Ya se han presentado incluso a concursos literarios, no sé si son obras literarias completamente redactadas por inteligencia artificial o una especie de coautoría entre una inteligencia artificial y una inteligencia humana, ¿no? Pero sí que ha progresado muchísimo y creo que no va a faltar mucho tiempo para que tengamos un texto en el Word y le apretemos un botón y le digamos, bueno, ponerlo en estilo García Márquez, ¿no? Y que convierta ese texto en una especie de realismo mágico. Sí, creo que se ha avanzado mucho. Esto que yo comentaba es simplemente una de esas herramientas. Tienes el micrófono mute, Manuel, ¿eh? Sí. A 4 bandas y algunos no sabemos caminar y mascar chicle a la vez, entonces esto es más complicado. Hay otra pregunta que te he pasado, Imanol, también de Juana, que me había pasado a mí en privado. Sí, si el recuerdo supone ficcionar el suceso, ¿qué valor científico le da a la historia oral, a la investigación cualitativa? Gracias. A ver,
Voy a repetir una frase que, bueno, lamento, no recuerdo la referencia, pero alguien dijo una vez que la historia es siempre historia contemporánea, ¿no? La historia siempre es al igual que la memoria, es muy curioso eso, ¿no? Porque hay una semejanza entre cómo funciona la historia colectiva y cómo funciona la memoria individual, ¿no? Así como comentaba que la memoria individual, la memoria personal, es una reconstrucción de lo que ocurrió y no estrictamente lo que ocurrió, la memoria colectiva, es decir, la historia, también es siempre una reconstrucción desde el presente de hechos que ocurrieron en el pasado, ¿no? Y por lo tanto no puede ser completamente fidedigna. Hoy por hoy se cree que la memoria personal, se cree que, a ver, no tiene ningún sentido desde el punto de vista evolutivo que yo recuerde fielmente algo. Desde el punto de vista evolutivo no presenta ninguna ventaja recordar algo con una fidelidad absoluta. Para lo que se cree que sirve la memoria desde un punto de vista evolutivo es para utilizar información del pasado en el contexto presente, ¿no? Entonces, empiezan a haber ciertas teorías acerca de la memoria que creen que la memoria lo que hace es traer elementos del pasado, situarlos en el presente, y eso me permite comprender el presente tomando ciertos elementos del pasado. Y yo creo, no soy historiador, ni conozco mucho de historia, y tal vez estoy metiendo la pata con esto, pero yo creo que la historia colectiva, es en algún sentido lo mismo. Yo creo que la historia es siempre una historia contemporánea, y es una historia que nos permite, a partir de los hechos del pasado, formarnos un relato colectivo del presente. Yo podría decir, Gustavo, que efectivamente que la historia como disciplina científica se describe como hermenéutica, como interpretación, siempre con base en los documentos y en los testimonios del pasado. Es una interpretación más que una reconstrucción, pero sí, efectivamente, cada momento, cada generación revisa lo anterior y lo interpreta. Exacto, gracias. El problema en esto estriba en que la palabra recreación, interpretación, reconstrucción, siempre tiene en la escala de valores, siempre está situado por debajo, porque provenimos de esa cultura que ha dado preeminencia al saber científico, ¿no? Siempre está en la escala de valores por debajo de aquello que se supone que es una construcción objetiva, ¿no? Cuando, curiosamente, parece que debería ser al revés. El ejemplo que nos has puesto de Borges es bien explícito, o este otro que también, del mismo Borges, en el que habla del mapa que reproduce ese texto en el que habla del mapa que reproduce todos los aspectos del territorio hasta el último detalle y todos los sucesos que han ocurrido en ese mapa, es un mapa completamente inútil. Es un mapa que no sirve porque es exactamente la reproducción fiel de esa realidad, es el que lleva al absurdo, ¿no? Entonces, es curioso que cuando hablemos de relato, de reconstrucción, de recreación, estemos ubicando ese relato en un lugar inferior al que tendría si lo consideráramos una historia objetiva, realista y todas estas otras palabras que se suelen poner, ¿no? Eso es porque vivimos en un imaginario colectivo en el cual creemos todavía, no yo, pero digo, creemos como sociedad todavía en una objetividad absoluta. La objetividad yo creo que es, volviendo al principio y al lema que tú proponías en la apertura del curso, es lo viejo que no acaba de morir, ¿no? Y lo nuevo que no acaba de nacer. Yo creo que eso está cambiando, yo creo que estamos atravesando la conversión de la objetividad en subjetividad o de la verdad en verosimilitud, ¿no? Yo creo que en la medida en que comencemos a entender que todo es un relato, digamos, y que es un relato que nos permite adaptarnos al momento presente, yo creo que eso va a empezar a transformarse de alguna manera. Con todos los riesgos que eso tiene. Sí, porque, claro, por supuesto. Estamos cayendo en el otro lugar donde parece que todos los relatos son equivalentes. Exactamente. Este es también otro riesgo. Pero bueno, como todas las épocas de transición, tiene su peligro. Volviendo a Borges decía, le tocó vivir, como a todos los hombres, momentos complicados, ¿no? Y bueno, es
siempre así, ¿no? Las transiciones son así, son complejas. Bueno, una última intervención, porque ya que acaba de entrar ahora, y que si no ya me corregirán, ¿nos construimos la subjetividad a través de la acumulación de subjetividades? No, yo creo que es no. Es una pregunta, ¿eh? ¿No construimos la subjetividad a través de la acumulación de subjetividades? Ah, bueno, sí. Bueno, sí, pero igual yo cambiaría la pregunta. Yo diría que construimos la objetividad a través de la acumulación de subjetividades. Voy a parafrasear a Nietzsche y diría que la objetividad es una subjetividad socialmente aceptada, ¿no? Yo creo que es un poco así. Todo lo que hoy consideramos objetivo no lo fue en sus orígenes, ¿no? Siempre, todas las objetividades fueron en algún momento una subjetividad en la que de alguna manera nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto, esa subjetividad socialmente aceptada se convirtió, ascendió, digamos, al grado de objetividad, ¿no? ¿Quién decía si la religión es la locura de muchos, ¿no? De alguna manera, decía alguien, ¿no? Cuando una subjetividad es aceptada por mucha gente, esa subjetividad se convierte en objetividad. El micro. Ha reformulado la pregunta por lo que veo en el sentido de lo que tú estabas comentando. Exactamente, es lo que decíamos, tal cual. La objetividad es una subjetividad socialmente aceptada. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo. Ya ves que... Bueno, gracias a vosotros. Ha generado un interesante intercambio aquí de impresiones.